En esta tabla la coloqué como para que tener en cuenta que existen múltiples fenotipos de síndrome de ovario poliquístico que van desde el A al P, según los, digamos, los criterios que se utilicen para el diagnóstico, pero me pareció importante que tengan en cuenta que el hiperandrogenismo es el que se asocia, digamos, a mayor riesgo de diabetes, ¿sí? En general, las pacientes que no presentan como criterio diagnóstico el hiperandrogenismo son las que menos riesgo de diabetes tienen. Para hablar de la fisiopatología de esta enfermedad, es importante tener en cuenta que la principal alteración es una alteración en la pulsatilidad del gen GnRH, donde hay un aumento de las hormonas luteinizantes y una disminución de la folículo estimulante. El aumento de la hormona luteinizante va a estimular a las células de la teca a nivel ovárico, generando hiperandrogenismo, y la disminución de la FSH va a disminuir la acción de la aromatasa intraovárica, aumentando la concentración de andrógenos. Recordemos que la aromatasa es la que convierte andrógenos a estrógenos, ¿sí? La disminución de la FSH va a generar una falta de selección del folículo dominante que va a conllevar a la ovulación, y esto va a generar una falta de progesterona con continuar, digamos, con la falta de, o la alteración en la pulsatilidad del GnRH. Asimismo, la falta de selección del folículo dominante va a aumentar la cantidad de folículos preantrales, que van a estar estos dispuestos en corona radiada, y se va a observar en el aumento de la hormona antimülleriana, ¿sí? Que son, digamos, los folículos preantrales son los que fabrican hormona antimülleriana. Por otro lado, que es lo que, digamos, lo más importante que en esta clase, es que estas pacientes que presentan insulinoresistencia, o sea, un hiperinsulinismo, que va a generar una disminución de la globulina transportadora de hormonas sexuales, y esto va a generar un hiperandrogenismo, y a nivel de las células de la teca, el hiperinsulinismo va a actuar a nivel de los receptores IGF-1 y va a generar también aumento de los andrógenos. Por otro lado, hay una disregulación del CYP17, ¿sí? Que va a generar un hiperandrogenismo, y a nivel de la corteza suprarrenal va a haber un aumento del metabolismo del cortisol con una disminución del cortisol, un aumento de la ACTH y un hiperandrogenismo también, o aumento de andrógenos. Entonces, como pueden ver, digamos, el mecanismo fisiopatológico del síndrome de ovario poliquístico es bastante complejo, y los mecanismos de insulinoresistencia también son múltiples. Pero como la causa no está del todo clara, puede haber un defecto en la acción y la síntesis de los GLUT4, defecto en la lipólisis mediada por insulina, y un estado de inflamación crónica mediada por adipoquinas. Bueno, las comorbilidades que podemos ver en las pacientes con SOP es el sobrepeso y la obesidad. Hay una elevada prevalencia de sobrepeso en las pacientes con SOP, y hay que tener en cuenta que también hay un alto porcentaje de mujeres con SOP que son normopeso, pero igual presentan insulinoresistencia a pesar de ser normopeso, ¿sí? O sea que la insulinoresistencia es independientemente del peso. 5 a 7 veces más de riesgo de diabetes 2 que en mujeres de igual peso, ¿sí? Ya por tener SOP. Y esto es por insulinoresistencia y disfunción de célula beta, ¿sí? El 50% de las pacientes presentan síndrome metabólico, y hay un alto riesgo también de esteatosis hepática. Por otro lado, se observa disfunción vascular, mayor riesgo de hipertensión, de accidente cerebrovascular, de trombosis venosa, y el 70% también tienen dislipemia, hipertrigliceridemia, aumento de LDL y disminución de HDL. Hay además alteraciones de la calidad de vida, como ansiedad y depresión, mayor tasa de infertilidad y abortos, y mayor riesgo de cáncer, sobre todo carcinoma de endometrio. ¿Qué pasa en las pacientes posmenopáusicas? Esto me pareció importante aclarar porque son muchas pacientes que nosotros vemos a diario en la consulta, y creo que es importante interrogar acerca de la historia menstrual de las pacientes,
y evaluar también y considerar también si son pacientes que presentaron hiperandrogenemia o hirsutismo o alopecia en la etapa reproductiva o infertilidad o abortos, ¿sí? Para poder diagnosticar el SOP en la posmenopausia, que es bastante difícil y a veces se nos escapa en la consulta habitual. Pero es importante conocer esto porque está demostrado que en múltiples estudios estas mujeres presentan mayor riesgo de enfermedad coronaria, de infarto, de ACV, de hipertensión, de hipertrigliceridemia. O sea que las comorbilidades, a pesar, digamos, de ya no menstruar, continúan, digamos, latentes en las pacientes posmenopáusicas y es importante detectarlas. Bueno, para el diagnóstico en realidad de las pacientes con SOP es importante cuando uno tiene el diagnóstico hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa una vez por año, porque quizás las glucemias basales son normales, pero podemos detectar intolerancia a los hidratos de carbono o diabetes, ¿sí? Como tratamiento de estas pacientes es primordial el cambio en el estilo de vida, hay que insistir en la consulta sobre la importancia de la pérdida de peso, porque esto va a mejorar la insulinoresistencia y sobre todo el hiperandrogenismo, que es por lo que en general la paciente consulta, además de que mejora el ciclo menstrual, va a mejorar el hirsutismo, ¿sí? Que es generalmente el motivo de consulta. Y el tratamiento de elección, además del anticonceptivo para regularizar los ciclos y mejorar el hirsutismo, es la metformina, así que va a depender la dosis de acuerdo a cada paciente, desde 850 a 2 gramos día. Y el uso de estatinas, obviamente, si presenta dislipemia, también es importante darlo para disminuir el riesgo cardiovascular. Bueno, en este apartado yo les quise traer una información más novedosa que es sobre el inositol. El inositol es, digamos, un tratamiento que se utiliza en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Es una sustancia que se encuentra ampliamente distribuida en la naturaleza y en los alimentos, y también la produce el cuerpo humano, el hígado y el cerebro, a partir de la glucosa 6-fosfato. Existe una relación compleja bastante importante entre el metabolismo de la glucosa y el mioinositol, ya que el mioinositol inhibe la absorción de glucosa duodenal y disminuye la glucemia, y la glucosa inhibe la absorción de mioinositol. Entonces, hay dos sustancias importantes, son el mioinositol y el dequiroinositol, ¿sí? El mioinositol estimula la captación de glucosa en los GLUT4, inhibe la adenilato ciclasa, inhibe la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo, y el dequiroinositol estimula la síntesis de glucógeno. Ambas sustancias muestran propiedades similares a la insulina y disminuyen la glucemia postprandial. Se ha observado que la relación de mioinositol y dequiroinositol a nivel ovárico es de 100 a 1, y en el plasma de 40 a 1. Esto en una mujer sin síndrome de ovario poliquístico, y esto estimularía la aromatasa, estimulando la síntesis de estrógenos. Pero en las pacientes con PCO se vio que esta relación está invertida, que hay mayor concentración de dequiroinositol que mioinositol, y esto estimularía a los andrógenos de la teca también, formando parte de la fisiopatología compleja que les mencionaba anteriormente. Entonces, se demostró hace bastante tiempo que el dequiroinositol en mujeres obesas estimulaba la acción de la insulina, la función ovulatoria, la concentración de andrógenos, disminuye la presión arterial, disminuye la concentración de triglicéridos, y lo mismo se observó en pacientes delgadas. Entonces, la combinación de mioinositol con dequiroinositol, actuando de forma sinérgica, mejorarían la insulinoresistencia, y en las pacientes que no toleran la metformina podría ser utilizada conjuntamente. Se utiliza también para fertilidad. En muchas pacientes que presentan infertilidad con SOP se las utiliza el inositol para mejorar la tasa de embarazos. Bueno, eso con respecto al síndrome de ovario poliquístico. Para hablar de síndrome poliglandular autoinmune, por último, es un síndrome que se define por la coexistencia de una o varias alteraciones autoinmunes asociada con otras enfermedades no endocrinas y la presencia de autoanticuerpos organoespecíficas contra un tejido, ¿sí? Todas generan destrucción tisular.
La fisiopatología, hay factores genéticos predisponentes y factores ambientales que desencadenan un fracaso en la tolerancia inmunológica o un fracaso en la inducción de tolerancia, que va a generar autoinmunidad organoespecífica y sistémica. Los mecanismos efectores por los cuales se desencadena esto son los linfocitos T, que generan citotoxicidad directa, y los linfocitos B, que van a generar autoanticuerpos. Los síndromes poliglandulares autoinmunes se clasifican principalmente en tres. El síndrome poliglandular autoinmune de tipo 1 se caracteriza por candidiasis mucocutánea crónica, insuficiencia suprarrenal primaria e hipoparatiroidismo crónico, asociada a otras enfermedades, que puede ser la diabetes tipo 1, la enfermedad tiroidea u otras enfermedades autoinmunes no endocrinas. El síndrome poliglandular autoinmune de tipo 2 es la presencia de insuficiencia suprarrenal primaria, hipoparatiroidismo crónico y enfermedad tiroidea o diabetes tipo 1 y otras también. Y el tipo 3 es la enfermedad tiroidea, la diabetes tipo 1, sin evidencia de insuficiencia adrenal primaria. Bueno, en este gráfico podemos observar el riesgo de diabetes tipo 1 en el síndrome poliglandular autoinmune de tipo 2, la frecuencia de diabetes tipo 1 es de más del 40%, y en el tipo 1 es solo menor al 10%. Bueno, el síndrome poliglandular autoinmune de tipo 1, también llamado PCED, se manifiesta en la infancia, generalmente entre los 3 a 5 años o en la adolescencia, y es de carácter monogénico, autosómico recesivo. Hay una mutación, se han descrito hasta 100 mutaciones del del gen AIRE, que está en el cromosoma 21. Y este gen codifica en una proteína transportadora que no tiene una función conocida, pero que está involucrada en los procesos de tolerancia inmunológica. Entonces, las manifestaciones son la candidiasis mucocutánea, que presenta en un niño de 3 a 5 años, que afecta la piel, las uñas y las mucosas, tanto de cavidad oral como de ano, y es la primera manifestación. Y se sabe que hay un déficit inmunológico de las células T contra Candida albicans con una respuesta normal de las células B, por lo cual no hay una candidiasis sistémica, sino es local. El hipoparatiroidismo, el cual se manifiesta antes de los 10 años, se manifiesta por la presencia de autoanticuerpos contra el receptor sensor del calcio, generando un hipoparatiroidismo, y la insuficiencia adrenal, que se puede presentar entre los 6 meses y los 40 años. Las otras manifestaciones pueden ser múltiples: la hipoplasia del esmalte, insuficiencia gonadal o insuficiencia ovárica primaria, alopecia, enfermedad celíaca, diabetes, ¿sí? Que habíamos dicho que era en algunas series menor al 10%, acá 18 en otras, vitiligo, anemia perniciosa, hepatitis, hipotiroidismo. El screening es importante porque la detección precoz vamos a estar alertas para evitar la enfermedad o nuevas patologías, por lo cual la medición de autoanticuerpos es importante en estos pacientes. Se puede evaluar el anticuerpo 21-hidroxilasa para descartar insuficiencia suprarrenal primaria, o la medición del anticuerpo GADA, o el de 17-hidroxilasa, o anticuerpos para celiaquía, la medición del ionograma, calcio, fósforo, magnesio, la evaluación tiroidea, ¿sí? El cortisol basal. Bueno. Y el tratamiento va a ser el de la insuficiencia suprarrenal, el hipoparatiroidismo y de la candidiasis mucocutánea, que el tratamiento de elección va a ser el fluconazol por la menor frecuencia de hepatitis, y porque este fármaco no inhibe la esteroidogénesis como el ketoconazol. Bueno, el síndrome poliglandular autoinmune de tipo 2, que es el más prevalente, el más frecuente, tiene una prevalencia de 1 en 200.000 pacientes, es más frecuente en mujeres, con una relación de 3:1, y tiene una incidencia entre los 20 y los 60 años. Esta es de origen poligénico y suele haber una asociación familiar, antecedentes familiares de esta enfermedad, y se asocia al HLA, ¿sí? La enfermedad celíaca aparece principalmente en los individuos que expresan el DQ,
la diabetes tipo 1 y la enfermedad de Addison en los que tienen el DR3 y DR4, y se ha visto que no se asocia con DR3 la anemia perniciosa, la tiroiditis y el vitiligo. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son la enfermedad tiroidea autoinmune, que se presenta en el 70% de los pacientes, es el hipotiroidismo de Hashimoto o el hipertiroidismo o la enfermedad de Graves. La diabetes tipo 1, que se presenta en el 50-60% de los pacientes y puede formar parte del síndrome de Carpenter, que es hipotiroidismo, Addison y diabetes tipo 1, y la enfermedad de Addison, que se presenta en el 40% de los pacientes. Además puede asociarse a vitiligo, a hipogonadismo, a enfermedad celíaca, alopecia, ¿sí? Y otras enfermedades. El screening de autoanticuerpos es importante, digamos, porque la presencia de autoanticuerpos nos puede hacer sospechar de que puede aparecer esa enfermedad clínica, pero bueno, puede ser que, digamos, se manifieste en la edad, digamos, años después, ¿sí? Es importante en los pacientes con LADA mantener una vigilancia en cuanto a la aparición de enfermedades autoinmunes, por la elevada asociación que existe y las eventuales complicaciones. Estos autores proponen, yo creo que en Argentina es muy difícil, pero proponen la medición de autoanticuerpos y cuando los autoanticuerpos son positivos, realizar las pruebas diagnósticas de screening para dar el tratamiento, ¿sí? Acá proponen la medición de anticuerpos, primera instancia, digamos, para diabetes, después la medición de autoanticuerpos antitiroideos, 21-hidroxilasa, 17-hidroxilasa, el anticuerpo contra el receptor del calcio, el anticuerpo contra el factor intrínseco, anticuerpos para enfermedad celíaca. Digamos que algunos anticuerpos son factibles de hacer y se pueden hacer como para detectar temprano la enfermedad y estar alertas, pero bueno, otros no los tenemos disponibles en nuestro medio. Entonces ahí recurrimos a las pruebas diagnósticas, ¿sí? Si no tenemos disponible para hacer un GADA, podemos hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa. Si no tenemos el anticuerpo contra 21-hidroxilasa, podemos solicitar un cortisol a las 8 de la mañana para descartar insuficiencia adrenal, que si me da menor a 3, confirma el diagnóstico, si me da más de 10, microgramos de cilitro lo descarto, ¿sí? O medición de calcemia, yo, digamos, vamos más a lo llano, que es lo que podemos disponer en nuestro medio. Las guías de la ADA recomendaron el año pasado que en los pacientes diabéticos tipo 1 es necesario el screening de enfermedad autoinmune y tiroidea en el diagnóstico y periódicamente, y también el diagnóstico o el screening para enfermedad celíaca ante la presencia de síntomas gastrointestinales o alguna manifestación que nos haga sospechar enfermedad celíaca, como puede ser la osteoporosis o la anemia. Y la medición de vitamina B12 también es importante en los diabéticos tipo 1, en los pacientes que tienen alguna neuropatía periférica o una anemia inexplicada. El tratamiento de esta enfermedad es de la patología de base, pero les quería remarcar dos ítems importantes, que es importante evaluación de la función suprarrenal en pacientes hipotiroideos, con medición del cortisol, antes de iniciar el tratamiento, y por otro lado, también es importante tener en cuenta que en los diabéticos tipo 1, que tienen menores requerimientos de insulina de manera abrupta, pensar en una insuficiencia suprarrenal asociada que se esté desencadenando, ¿sí? También midiendo el cortisol. Y bueno, por último les quería presentar un caso clínico que encontré, que es el de Kennedy, ¿sí? John Fitzgerald Kennedy, que se publicó en el año 2020 porque se divulgó, digamos, su historia clínica, con permiso, digamos, de la familia, supongo, en donde se diagnosticó enfermedad celíaca y síndrome poliglandular autoinmune de tipo 2. Está la historia clínica de él en este artículo, y demuestra en el año 1934, luego de una infección viral, el paciente a los 17 años empezó con dolores abdominales, diarrea y constipación y alergias,
pasó muchísimo tiempo, hasta pasaron los años y continuaba, digamos, con síntomas digestivos, gastroenteritis. A los 30 años se le diagnosticó por, digamos, cansancio, pérdida de peso, náuseas, diarrea y vómitos, una enfermedad de Addison. Se lo empezó a tratar con glucocorticoides, seguramente a dosis altas, porque a los 38 años presentó una fractura vertebral por osteoporosis, y a los 39 años un hipotiroidismo medicado con levotiroxina. Es así como Kennedy parece que tenía un síndrome poliglandular y enfermedad celíaca, Addison e hipotiroidismo. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias María José. Excelente charla, cuánta información. Es para verlo de nuevo, realmente. Por ahí fui muy rápido. Lindo. No, lo que pasa es que bueno, muchos temas. Muchos temas, era un poco amplio el título, ¿viste? Como que no había que acotar mucho. No, pero súper completa y yo la voy a ver de nuevo, sí, porque me encanta. Bueno.